historia también, porque hay demasiadas historias que contar, pero lo que quiero decirles con esto es que me encantó cómo de sacarme de un lugar y decirme, eres mía, y contarles hoy de dónde me sacó Dios y después hasta dónde me llevó. Pero hay todo un proceso ahí. Yo sé que todas hemos tenido procesos. Hoy les quiero contar el mío. Sé que hay muchos niños, pero va a estar fuerte lo que les voy a contar hoy. Entonces, las que estén al lado de los niños, estén casi con sus manitas así, para que cuando sea necesario les hagan así, ¿sí? ¿Ok? Porque no podemos, no es que voy a decir algo malo, pero quizá es fuerte, ¿ok? Entonces, quiero decirles que hay testimonios que vienen de la tragedia. Hay testimonios que a lo mejor, no sé, tuvo un choque, una enfermedad muy grave, estuvo al borde de la muerte alguien y entonces viene a contar su testimonio de dónde te sacó Dios y de cómo reviviste, ¿no? Quizá hay otros testimonios, por ejemplo, de no, pues me sacó de las drogas, me sacó de tantos lugares que nos ha sacado Dios, pero hay testimonios que te dejan muy marcada, que te dejan muy inspirada, porque dices, wow, o sea, todo lo que hizo Dios con ella, ¿no? Y yo aquí quejándome de mis problemas. Pero ¿saben algo? Yo sé que mi testimonio quizá es un testimonio cualquiera, pero es justo de los que más hay. Y es justo también donde más nos habla Dios, porque a todas nos habla por algo y a todas nos tiene un grupo de gente al cual le tenemos que hablar y que Él nos necesitaba con la vida que tuvimos para poder sacar a otra gente de ahí. Si ahorita, por ejemplo, yo digo, préstenme una bolsa, cualquiera, préstame una bolsa cualquiera. Ya le dije cualquiera a tu bolsa, pero ¿cuál bolsa me prestaron? Cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con cualquiera? Porque mi amada mami, que amo con todo mi corazón, me escribe el otro día y me dice, ¿cómo pones eso, hija, en las redes? Se ve muy mal, se ve muy feo. Perdón, mami, que te estoy evidenciando, ella me quería cuidar. ¿Cómo que una cualquiera? Ay, creo que se fue el micro. ¿Me ayudan allá? Ahí me oyen mientras, ¿sí? Y me dicen, ¿cómo que una cualquiera? Pues sí, cuando agarras... Ay, muchas gracias, precioso. Cuando agarras a cualquiera, cualquier mujer, cualquier persona, cualquier bolsa, cualquier cosa, pues es cualquiera porque no se distingue de los demás, ¿cierto? Pero cuando Dios te elige y te dice tú, entonces dejas de ser cualquiera y te conviertes en una hija de Dios. Entonces, eso fue lo que hizo conmigo. Me agarró de ser cualquiera y me llevó a sus pies, ¿ok? Entonces les voy a contar qué fue exactamente lo que me pasó. Se los traje todo a manera de fotos. Y ¿tienes por ahí la primera lámina? Las primeras fotos, por favor. Gracias, Elías. Elías, ¿cuántos años tienes? 12, 13. Tiene 13 años y está sirviendo en la cabina, así que yo creo que un niño de esa edad merece un aplauso. Perdón. Gracias. Bueno, esta soy yo. Creo que como cualquier niña inocente, con carita de inocente, de yo no rompo un plato, ¿no? Y entonces, quiero que me digan qué ven aquí. Quizá ven un contenedor vacío, ¿no? ¿Qué hace un bebé? ¿Qué hace un niño chiquito? ¿Qué hace ¿Me ayudan a agarrar esta velita? Gracias. ¿Qué hace alguien que acaba de nacer? ¿Qué hace alguien que está chiquito? Pues está vacío y hasta dicen que es como una esponjita, ¿cierto? Pues que no tienes maldad, que no hay nada en tu corazón a lo mejor malo, estás limpio, puro, ¿verdad que sí? Todos empezamos así. Nadie a esa edad escogimos dónde nacer, ni quiénes iban a ser nuestros papás, ni dónde íbamos a vivir, ni nada por el estilo. ¿Hasta aquí se están identificando conmigo? ¿Sí? Todos tuvimos esa carita de no rompo ni un plato. Y yo me acuerdo de ciertas historias que yo hablaba con todo el mundo. En el súper, en los restaurantes, iba y me paraba con todo el mundo, tenía algo que ver. Hasta mi mamá tenía que ir por mí porque se me iba la boca de más. De repente me acuerdo un día que estaba en el súper que
y no tenía filtro, porque me acuerdo que una vez le dije a una mujer, ¡ay, tienes pelos de escopeta! Y mi mamá, cállate, no me hagas pasar eso. Y yo hablaba y yo decía y andaba por ahí por el mundo. También me acuerdo que de alguna forma, sin querer, tuvimos una vida inestable, porque me acuerdo que nos cambiábamos mucho de departamento, íbamos de un departamento a otro, a otro, a otro. En algún momento también me acuerdo que el famoso señor Piña, me decía mi mamá, cuando toquen y digan que es el señor Piña, no abras. Pobre señor Piña, yo no sé si todavía vive, pero me dicen porque nos viene a cobrar la renta. Y ahí andábamos de un departamento a otro. Y uno de esos días, en uno de esos departamentos, me acuerdo que tocan la puerta y yo, ¡ay, no vaya a ser el señor Piña!, ¿no? Y abro y veo un señor, pero no era el señor Piña. Era un señor, pues yo estaba chiquita y lo vi grandote y me dice, hola, me dice, soy tu papá. Y yo, wow, y yo, ok. Entonces entra, se mete a la sala, me sienta en sus piernas, yo me senté en sus piernas. Y de repente como que dije, algo está raro aquí. Entonces fui corriendo con mi mamá que está en el cuarto. Así es como yo lo viví yo, ¿ok? O sea, si mi papá, mi mamá me llegan a decir otra cosa, siempre hay 3 historias. Cómo la vives tú, a lo mejor cómo la vive la otra persona y la realidad. Pero yo les estoy contando desde donde yo lo viví, ¿ok? Es importante para mí aclarar esto porque sé que puede haber personas, mi mamita que me diga, no, pero así es como yo viví mi historia, ¿ok? Entonces de repente salgo corriendo, voy al cuarto con mi mamá y le digo, oye, hay alguien que dice que es mi papá. Y se queda en shock, ¿no? Y como que se pone a llorar, ¿cómo, no? Y sale, y sí, era mi papá. Para mí, ese fue el día que yo lo conocí. Ese es el día que yo conscientemente dije, oh, tengo un papá. Y para mí es la primera vez que yo lo vi, ¿ok? Y ya empecé a crecer y quiero decirles que hasta no hace mucho, yo sentía que tuve un papá muy ausente. Y hace poco me encontré unas fotos de mí de chiquita. Si me regalas la segunda lámina, me encontré unas fotos de esto. Y dije, wow, o sea, mi mente estaba bloqueada de tu papá no estaba, tu papá estaba ausente, pero y sí, éramos una familia disfuncional, no les voy a engañar, y menos hoy que les voy a contar mi testimonio. Pero cuando vi estas fotos, sobre todo cuando vi esta, dije, tuve un papá, o sea, sí estaba y sí me senté en sus piernas y sí me quería, ¿no? Y cuántas veces nuestro sistema bloquea tantas imágenes y tantos momentos. Y bueno, de ahí nos fuimos a vivir a Mazatlán. Fue hermoso vivir a Mazatlán, quiero decirles la verdad que tuve una infancia muy linda porque pues vivíamos en la playa y cada fin de semana nos íbamos a la playa, vivíamos en una cerrada, entonces salíamos a jugar, una infancia muy tranquila, pero pues obviamente eso también me hizo ver mucho menos a mi papá porque estaba lejos, entonces lo empecé a ver solo en vacaciones, en puentes, ¿no? En verano. Y yo creo que puedo decirte que Mazatlán fue una de las etapas más felices de mi vida, pero luego empecé a crecer y llega la adolescencia. Y de ahí nos fuimos a Guadalajara. A vivir. Yo me acuerdo que iba en el coche, lloraba y lloraba. Nunca se me va a olvidar esa escena de cuánto lloré porque me fui de Mazatlán, de la playa y de todo lo que yo amaba. Y llegué a Guadalajara y pues empecé a conocer otro mundo, otras cosas, otro tipo de amigos. Y tienes ahí la siguiente lámina. Hoy se los hice muy visual con mis fotos. Yo me acuerdo mucho así. Yo ahí llegué a vivir a Guadalajara, empezaron, no sé, mis 15 años, hice un drama en los 15 años y empieza toda esta etapa de los novios y de que quién te gusta y que quién no, y empiezas a descubrir otras cosas que no sabías, ¿no? Cuando eras chiquita. Y ese camino fue fuerte porque aunque aparentemente quizá pues lo tenía todo, ¿a qué me refiero con todo? Salud, una casa, una mamá, escuela, aunque aparentemente tenía todo, quiero decirles que me sentía tan vacía, tan sola, había una soledad muy fuerte adentro de mí y como yo les decía, esta es mi forma de ver las cosas, yo cuando veo para atrás, me siento que crecí muy sola, que tuve que hacer las cosas yo. No sé por qué conviví tanto con mi soledad.
Y en alguno de esos momentos, ahí si quieren, en un momento que mi mamá salió a una cena, yo me acuerdo que estaba tan deprimida, veía un vacío tan negro, me acuerdo así como si fuera toda una puerta negra, y dije, yo quiero entrar ahí y yo me quiero quitar la vida y yo ya no quiero estar aquí. Y dije, ¿cómo le hago? Y estaba sola en la casa, ¿cómo le hago? Como que la verdad cobarde, me daba miedo, no sé, agarrar un arma, agarrar no sé, una pistola, lo que sea, una navaja, y dije, ¿cómo le hago? Entonces dije, ok, ¿cuál sería la forma más fácil? Pastillas. Fui al closet de mi mamá, agarré todas las pastillas que me encontré, no sé ni para qué eran, de todo tipo. Yo creo que desde aspirinas hasta medicinas con receta, todas. Me acuerdo que las agarré, las sacaba de la cajita, todas las más que pude, las junté y me las empecé a tomar, todas. No sé cuántos cientos de pastillas me tomé. Me empecé a marear, me empecé a ir, en algún momento de ahí como que perdí el sentido. Y de repente como que me despierto y decía, no me morí, necesito morirme. Entonces seguía tomando más pastillas. Mi cuerpo como que sacaba y yo decía, no las saques, necesito morirme. Y me tenía que tomar más y más pastillas. O sea, yo sé que hay veces cuando hemos visto, tocado o hablado esos temas del suicidio, sé que hay un rango de personas que solo querían llamar la atención. Sabemos que existe. Pero en ese instante yo no le quería llamar la atención a nadie, de verdad me quería ir. Decía, ya no quiero vivir aquí, no quiero existir, me quiero ir. Y siento, ven en el video de María Magdalena cómo agarra a Jesús y le pone la mano y le dice, eso no es para ti. Siento que así me hizo Dios y me dijo, ya, o sea, no te voy a dejar morirte, eso no es para ti, eres mía. Y me arrancó de ahí, y por más que quise, mi cuerpo no respondió para mal, mi cuerpo respondió para bien. Empecé a sacar todo y no me pude morir, no pude. Y mi mamá después de ahí fue un proceso difícil. Me acuerdo que me agarró ella con lo que podía, con lo que tenía, me regresó a mis clases de baile, me llevó a un campamento, como a un retiro espiritual, hizo todo lo que podía conmigo. Quizás si tienes varios años viniendo a la cima, quizás has escuchado una parte de mi testimonio, pero hoy hay una parte nueva que es la que te quiero contar. Y pensé en esas caritas que a lo mejor he visto antes y que les conté a lo mejor hasta aquí. Pero vamos a seguir avanzando porque hay una parte mucho más fuerte que es el clímax del día de hoy. El punto es que no me pude morir, seguí en esta vida disfuncional, seguí en esta vida vacía, y hubo momentos, por ejemplo, una vez que aprendí a manejar, pon tú que esto que les conté fue a los 15, aprendí a manejar por ahí de los 16, y me acuerdo que cuando me dan ese coche, me lo sueltan, me estrellé, pero agarré el volante, me acuerdo que sentí el golpe y empecé a dar vueltas, y cuando abrí los ojos, que dejé de dar vueltas, cuando abro los ojos, estaban los paramédicos, ambulancias, policías, me dicen no te muevas, me quitan de encima todo el, ¿cómo se dice? No, la cosa del coche, donde está el volante, me lo quitan y me dicen no te muevas, y yo como, pues sí me puedo mover, no te muevas, y yo ok, me sacan los paramédicos, me suben a la ambulancia y yo pues no tenía nada, pero ni un rasguño. La otra persona con la que choqué era una combi llena de niños. La señora sí le pasó algo, que era la que iba manejando, collarín. A los niños no les pasó nada. Me fui al Ministerio Público. Llegó mi mamá por mí, yo ahí en la carcelita esperándola. Y me dijeron, pues háblale a tu papá. Y yo me acuerdo que hablaron y le dijeron, háblale a la secretaria. Y yo, ok, y nunca en mi vida se me va a olvidar eso. Tengo 1,000,000 de cosas preciosas de él, pero eso, nunca en ese momento, ¿no?, de mi vida, viene al caso hoy porque les estoy contando esa historia. Y me decía, háblale a la secretaria, y yo, wow, o sea, no puedes volar aquí a venir a verme, o sea, casi me muero por segunda vez. Pero yo no sé cuántas veces Dios me agarró y me dijo, no te vas, yo te quiero, yo te necesito,
y tú eres mía. Y yo sé que hoy Dios, no sé qué estás viviendo tú hoy, pero yo sé que Dios muchas veces también, si estás hoy aquí, es porque Dios también ha agarrado tu vida y te ha dicho, no eres una cualquiera, eres mía. Eres mía. Por eso estás aquí hoy. Bueno, y esto no se puso mejor, esto se puso peor. Por ahí de los 18 conozco un novio malo. Me voy de mi casa, me puse súper rebelde, me escapaba cada rato, me iba de mi casa, me iba corriendo en las calles de noche, no existía el celular, entonces ni cómo localizarme. Me fui un montón de veces, perdóname mamá. En ese momento no sientes, en ese momento no piensas, en ese momento estás totalmente bloqueada y cegada. Y me fui un montón de veces hasta que me fui, definitivamente. Me acuerdo que agarré mi coche y me fui a México. Y ahí más o menos como un año, no sé si fue así, pero yo así sentí que mi mamá me dejó de hablar como un año. Y me decía, te vas a perder, ¿qué haces allá? Y yo me fui y empecé a vivir una vida que aparentemente, si tienes la siguiente lámina, aparentemente parecía que todo iba bien. Yo llego a casa de mi papá, gracias a Dios, como que me dice, bueno, vente conmigo. Llego con él y empiezo a estudiar, empiezo a trabajar y empecé a meterme a desfiles, a pasarelas, pero yo a hacerlos, porque yo empecé a estudiar diseño de modas. O sea, yo era la diseñadora, no la modelo. Y digo, ni tengo nada de modelo, pero quiero aclararlo. Empecé a diseñar y después me fui a España, me fui a estudiar. Pero ¿saben por qué me fui a España? Porque este novio malo me dio el anillo y ya nos íbamos a casar. Y de verdad que era muy malo. Imagínense al novio más malo del planeta con las cosas más malas, que te haga las cosas más feas. Era él. Y ya me iba a casar. Nos íbamos a casar en Acapulco. Ya estaba pagada toda la boda, todo, faltaba una semana para la boda. Yo tenía 18 años. Y de repente, estando allá en Acapulco, agarra 2 personas y me dicen, no te cases. Y yo, ¿por qué? Nunca nadie me lo había dicho. Cuando dije, me voy a casar, esto nadie me dijo nada. Y una semana antes de la boda, alguien me dice, no te cases. Yo dije, bueno, nada más necesitaba eso, nada más necesitaba alguien que me dijera, no te cases, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos en la historia con esta mochila? Yo le fui echando cosas a esta vida, ¿no? A ver, le fui llenando. Gracias. Ahora si quieres, ciérrala. Y esta era yo. ¿Saben de qué me fui llenando? Del mundo. Me fui llenando, sí, de éxito. Me fui llenando, gracias a Dios pude hacer muchas cosas. Empecé a pintar, hice exposiciones, entré a trabajar a Televisa, hacía vestuario para telenovelas, hice un montón de cosas bien padres. Conocí a gente muy importante. Pero ¿saben qué? Al final seguía sintiendo esa soledad y ese vacío. Y yo le escribía a Dios y le decía, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me siento tan sola? ¿Por qué hay tanta gente? Y a lo mejor tengo todo lo que quiero, pero me siento tan vacía. ¿Qué se hace con ese vacío? Y le seguía escribiendo y escribiendo. Y creo que cuando encontré esa libreta que les he contado, que leí todas esas cartas, el 99% hablaban de me siento sola, me siento vacía, tengo desamor, tengo un hoyo en el corazón. Y ahí agarran estas personas que me dicen, no te cases. Y agarra a mi papá y me dice, vete a estudiar a donde tú quieras del mundo. Yo te lo pago, pero no te cases. Dije, ok. Y me fui. Y por eso me fui a estudiar a España. Me mandaron, por así decirlo. Ok, regreso. Ya regresé, ya no estaba ese novio. Pero ¿qué creen? Me tuve que encontrar otro. Porque yo tenía un vacío. Y ese vacío no se me quitaba con nada.
Entonces de repente pasa alguien por enfrente y me dice, qué bonita. Y yo casi, ¿te quieres casar conmigo? Así, porque necesitaba amor. Pues me casé a escondidas, me embaracé, y después, sí, pueden checar ahí, me embaracé, me casé a escondidas, tuve a ese bebé, estuve como 4 años más o menos con mi esposo y estábamos muy chiquitos, pues teníamos 20 y algo. Entonces, ¿qué creen que pasó? Terminé separándome. Se hizo un abismo entre los dos chiquitos casándose, estudiando, con un bebito. Gracias a Dios, que creen ahí también, Dios me mandó otro ángel. Dios cuidándome todo el tiempo. Ahí me manda a esta señorita preciosa, Almita. Desde ahí me mandó ese ángel. Me dijo, cuídala. Ni ella sabía lo que estaba haciendo, ni yo sabía para qué me la mandó, pero me mandó la mandó a cuidarme. Y pues eventualmente quedé como una mamá soltera, y cuando estaba mamá soltera seguía sintiendo el vacío. El vacío no se quitaba con nada. Entonces empecé a salir al antro, hombres, alcohol, todo lo que pudiera le echaba porque había un vacío, ¿ok? Entonces yo le eché todo lo que pude porque dije, se sigue sintiendo ese vacío. Quiero echarle hombres, alcohol y tonterías, ¿ok? Entonces, así iba yo. Gracias, Almita. Ok, seguimos. Quiero confesarles, esto es de las cosas más fuertes. Le hice cosas feas a mi cuerpo, le metí cosas feas a mi cuerpo, pero sobre todo lo más feo y triste es que mendigaba amor. Pero no solo amor, mendigaba migajas, lo que sea, a quien pasara, lo que pudieran darme, mendigaba migajas. Porque cuando alguien no te ha amado, necesitas recibir lo que sea. Y con lo que sea te sientes bien. El problema es que te sientes bien momentáneamente, pero al final ese vacío vuelve y no hay nada que pueda llenar ese vacío. Un día, les conté apenas ayer en el discipulado que conocí a Cristo, tenía esa necesidad de Cristo, fui a varias reuniones. Yo era católica, iba a la iglesia católica, pero la verdad yo ahí nunca encontré a Dios. Y empecé a ir a estas reuniones. Un día fui a una reunión que había mucha música y alabanza y yo tenía tanta necesidad de Dios. Llegué a ese lugar y había ruido para mí. Para mí no se oía música, se oía ruido. Y dije, ¿qué es esto? La gente que ahora es cristiana, yo ahora cristiano, hubiera ido a ese lugar y hubiera llegado, aleluya, aleluya, ¿no? Pero en ese instante yo decía, necesito paz, no quiero ruido. No, esto me atormenta. Me sentía atormentada de escuchar eso. Entonces seguía buscando y buscando y buscando. Y un día puse una tienda de ropa en una esquina y en la esquina enfrente vivían mis hermanas, las gemelas. Y cada que pasaban por ahí me decían, ven, hay una reunión de jóvenes en nuestra casa. Y yo, ay no, qué flojera. Se cansaron de invitarme. Miles de veces me invitaron y pasaban todos los días por mi tienda porque pues estaban enfrente. Y un día, una de ellas me dice, ¿sabes qué? Ven, te invito. Pero vamos a hacer algo. Te lo prometo que si no te gusta, no te vuelvo a decir nada nunca en mi vida. Si te gusta, bueno, ya tú decides. Con tal de que me dejaran de molestar, así, pero me lo juras que no me vuelves a decir nada, te lo juro. Yo nada más por eso voy a ir. Llegué a la reunión, veo al pastor joven, veo a puros chavos, yo estaba joven y dije, pues sí me gustó, ¿no? Y me quedé, pero no había conocido ahí todavía a Dios. Después de ahí se cambiaron de lugar y me acuerdo ese día, me acuerdo perfecto el momento que llegué a esa otra casa con esa gente. Bajo el sótano, me siento en un sillón, me acuerdo que estaba todo como oscuro y solo una luz así tenue. Empieza la reunión y el pastor hace el llamado y dice, ¿quién quiere recibir a Jesús en su corazón? Yo cerré los ojos y me imaginé toda la escena, como de mi cuerpo se abría
vamos a hacerlo con esta maleta. Sentí como mi cuerpo se abría y me dijo, yo quiero entrar ahí, yo quiero entrar, entrégame todo de ti. Y le dije, está bien, te abro la puerta. Nada me ha funcionado y ese vacío sigue ahí. Y le dije, ok, te entrego todo. ¿Y saben qué hice? Gracias. Le entregué todo. Así. Le entregué mi cuerpo, mi mente, mi alma, mis proyectos, mis emociones. Le entregué todo lo que tenía. Y empecé a caminar con él, empecé en sus caminos, pero él me decía, corazón. Iba a otro lado y me decía, corazón. Iba al estudio y me decía, corazón contento, y corazón contento, y corazón contento. Y yo decía, ¿qué es esto? Y un día me harté y alguien me dice, lee la Biblia. Ok, empecé a leer la Biblia y cuando la abro, lo primero que me topo, si tienen, me ayudan por ahí, me encuentro con Proverbios 15:13. Y dice, el corazón alegre hace que el rostro se vea hermoso, o el corazón contento hermosea el rostro. El corazón triste quebranta el espíritu. ¿Y sabes qué me dijo Dios con esto? Yo no puedo hacer nada en tu vida si no cambio primero tu corazón. Lo primero que tengo que hacer es trabajar con lo que tienes allá adentro, porque tu corazón está duro. Y era una mujer caprichosa, berrichuda, egocéntrica y con un carácter horrible. Del mundo, totalmente del mundo. Todo lo malo que me quieras decir, todo lo tenía. Hoy en día me dicen, gente que me conoció ahí, dicen, ¿cómo ella está predicando? Ah, pero no se sabe mi proceso, a la gente nada más le gusta verlo de encimita. Y claro, sí era esa persona, sí era. Pero vamos a dejar eso en pausa. ¿Era esa persona asquerosa con un carácter horrible? Sí lo era. Pero cuando entró Jesús en mi corazón, cuando entró Dios en mi corazón, entró y llenó un espacio exacto del tamaño y dimensión y peso que solo Él podía llenar. Nada más Él. Todo lo que yo le metí ahí se sentía hueco de nuevo. Solo Él pudo llenar ese hueco y ese vacío. Y a partir de ahí empecé a practicar sonreír, porque yo no sonreía, ni saludaba a nadie. Ahora no sé si se han dado cuenta, pero intento ir y buscarles la cara a todas y abrazarlas a todas. Antes me hubieran conocido, de verdad era una cualquiera, lo digo de frente y sin pena. Ni saludaba a nadie. Bueno, ahí conocí otra vez a otro hombre malo. Y ¿por qué? ¿Por qué conocí a este hombre malo? Les voy a explicar y yo sé que esto les va a servir mucho. Porque tú puedes venir a Cristo y entregas tu vida a Cristo, ¿ok? Y tu vida quedó vacía, ¿ok? Él la vació, Él la limpió. Pero hay cosas que tú, mujer, tienes que trabajar. Hay cosas personales que tú tienes que hacer. Hay un trabajo personal que tú tienes que hacer. Porque hay consecuencias de todas las cosas que hiciste. Y si tú no trabajas en esas cosas, ok, tu vida quedó nueva y tu corazón quedó nuevo. Pero lo vas a volver a ensuciar. Y lo vas a volver a llenar. Porque Cristo te recibe, pero Él no va a hacer el trabajo por ti. Entonces, ¿qué pasó? Me hacía un montón de cosas, mi pobre almita vivió todo eso, me hacía un montón de cosas y yo lloraba y creo que todos los días lloraba y todos los fines de semana lloraba. ¿Tienes por ahí la siguiente lámina, porfa? Hay una foto que me acuerdo perfecto, no, esa no es, pero déjala ahí, está bien. Ahorita les voy a contar de esto. Me acuerdo que un día llegué a una tienda de estas como de Bath & Body Works, algo así, y encuentro unos parches de gel y digo, wow, es el mejor invento del hombre, porque yo agarraba papas para ponérmelas para bajarme lo hinchado, agarraba bolsas de chícharos, carne, lo que fuera, y cuando veo unos parches de gel en forma del ojo, digo, qué buen invento del hombre, se la volaron, ya no necesito ponerme papas, y ya las iba a pagar, llego a la caja, y hace cuenta que llega otra vez Dios y me dice, esto no es para ti. Dije, ¿cómo? ¿Te imaginas que tenía que comprar unos parches de gel de que tanto lloraba?
¿Cómo alguien tiene que tener en su buró unos parches de gel por tanto llorar? Entonces me acuerdo que esa noche oré a Dios y le dije, Padre, yo ya sé que este hombre no es para mí. Ya intenté soltarlo muchas veces, pero la verdad es que yo no puedo. La neta, yo no puedo. Pero tú sí. Así que si tú quieres que este hombre sea para mí, ya tenía el anillo, ya había comprado una casa. Otra vez. Otro, no es el mismo del principio. Y yo le dije a Dios, si es para mí, déjamelo, pero déjamelo bien, como a ti te gusta, cristiano, corregido. Y si no es para mí, quítamelo, arráncamelo. Ahí le voy a acelerar un poquito la historia porque esto lo he contado en otra ocasión. El chiste es que un día me trató horrible y me dice, y hasta el derecho de hablar conmigo perdiste. Y yo, ¿qué? Lloraba y decía, wow, pues ¿qué le hice? Yo por lo menos quiero saber qué le hice, ¿no? Ya, está bien, si no me quiere volver a ver nunca, está bien. Y lloraba, y llego en mi casa en la noche y lloraba. Y de repente volteo al cielo y le digo, fuiste tú, ¿verdad? Ya sé, ok, está bien, entendí. Porque yo le dije, si no es para mí me lo quitas. Pero además le dije, y que no me duela. No me lo vayas a quitar trágicamente, ¿no? En un accidente o que lo vea besándose con otro. O sea, dije, y que no me duela. Encima yo exigente, ¿no? Y ese día que hace eso y el tipo me bloquea, entendí que era Dios. Y dije, gracias. Entonces ahí hice un alto en mi vida y me puse a pensar y dije, ¿por qué cualquier hombre llega a mi vida y nada más porque yo le guste, ahí estoy y caigo? ¿Y por qué tengo al hombre que sea, al que pasa? ¿Por qué no puedo tener a un hombre que yo quiera? Porque nunca me había parado a pensar qué quería yo y cómo lo quería yo. Entonces dije, vamos a hacerlo. E hice esta lista. También ya les he platicado de esta lista. Hoy no vamos a hablar de esa lista, es muy poderosa, pero hice esta lista. ¿Qué quiero, Dios? Y lo solté y se lo dejé al cielo y le dije, esto es lo que quiero, mental, espiritual y físicamente. Y cuando conozco al hombre de mi vida, me caso con él. Pero ¿saben por qué me casé con él? Tenía todas las cosas de mi lista. Todas. Las fui tachando una por una, eran por lo menos 100. Taché una, otra. Empezamos a vivir juntos, me dio el anillo. Sí, hicimos todo mal, todo al revés, pero lo hicimos. Nos casamos, este fue el día de nuestra boda, pero este no es la foto bonita, esa es la foto de la fiesta y pásale y el túnel y no sé qué tanto, ¿ok? Y nos empezó a ir un poco mal al principio, porque estaba el alcohol en nuestra vida. Y empezamos a tener muchos problemas, porque el alcohol lo que hace es que dimensiona, saca de contexto todo lo que tú estás viviendo, todo lo que tú estás viendo. Estuve a 2 segundos de no casarme con él, por cosas así también del alcohol, y él conmigo, porque éramos los dos. Y un día dijimos, oye, ¿y si mejor dejamos de tomar? ¿De verdad me amas? Sí. Y yo de verdad te amo, sí. Y los dos nos dijimos, ¿y si dejamos de tomar? Porque esto no nos está llevando a ningún lado. ¿Qué prefieres, la relación o el alcohol? No, pues la relación, el alcohol lo podemos dejar. Y yo me acuerdo que un poco antes de esto, yo cada martes salía muy arreglada y me iba y él me decía, ¿a dónde vas? Yo ya me voy. Y pasaron semanas, quizás hasta meses, hasta que un día como me dice, ya, ¿a dónde vas? Dime. Y yo, a mi estudio de la Biblia. Me dice, ¿puedo ir? Y yo como, era mi espacio, era mi lugar, mi lugar secreto, ¿no? O sea, como que mi tiempo. Pero pues había hombres, no había chavos. Y yo, pues si quieres. Fue conmigo, conoció a Cristo ese día. También ya conocía de Dios, pero ese día conoció a Cristo. Y no se soltó de ahí jamás. Próximas semanas yo vamos a ver una peli. No, es martes, vámonos al estudio bíblico. Y no se soltó de Dios jamás. Y lo mismo, él también tuvo su proceso. Ya él contará su propio proceso. Pero lo que yo te quiero decir es que de alguna forma aquí, pues me fui llenando otra vez. Entre el alcohol, la fiesta. Chequen lo que me ponían en la página del periódico donde decía, amante de la fiesta. Wow. Esos eran los titulares. Me fui llenando. ¿Saben también de qué me fui llenando? De no saber poner límites
En mi vida yo no sabía poner límites. Y yo creo que esta parece sencilla, ligera, pero yo creo que fue una de las cosas más pesadas en mi vida. Fue de las cosas que más me hicieron daño. Y entonces, como no sabía poner límites y no sabía parar, pues le seguí echando y le seguí echando. Pero entonces mi cuerpo lo empezó a resentir y empecé a subir y a subir y a subir de peso. Vamos a engordar esto. Hasta ahí. Si quieres, ciérralo. Hasta ahí. Y así me empecé a ver. Alguien que no pone límites, ¿qué crees? Tu cuerpo empieza a poner límites por ti. Porque te dice, tú no sabes cómo parar, entonces yo te voy a ayudar. Y tu cuerpo empieza a hacer capas de piel para que aprendas a parar. Y eso fue algo de lo que me pasó. Y entonces me hice capas y capas pesadas que yo traía cargando y ahí iba con mis capas. Ay, ¿quieren más? Hasta aquí es la historia, hasta este punto es la historia que antes quien me escuchó se sabía. Aquí viene la nueva parte. Llego a Cancún a vivir por diferentes razones. Sé que Dios me trajo, pero entonces agarra a Dios. Ya les he contado esa parte, el cómo llegué ahí, pero el punto es que llego a una operación, ¿ok? Entonces se los digo de frente para que luego no anden ahí. Me hice un bypass gástrico porque me dio diabetes. Y era una de las cosas, una de las fórmulas que el doctor me recomendó. Yo lo oré, no saben cuánto lo oré. Y le decía, Dios, dime. Y él, todas las respuestas eran sí. Y yo decía, qué raro, pero después lo entendí. Porque Dios me necesitaba sana para poder hacer lo que tenía que hacer conmigo. No podía ponerme asignaciones yo con este peso y con esta carga. Entonces agarro, me hago la operación y otra vez va todo para afuera. Entonces todas esas cosas, todos los excesos, la fiesta, el alcohol, la falta de límites y todo lo que les conté, ok, va para afuera de nuevo y volví a quedar vacía. Y así es como me conocieron. Aquí, las que me conocen ahora. Pero la historia no para ahí. Dios me quita todas esas capas de piel, o permite que se me quiten todas esas capas de piel. Yo antes de quitarme esas capas de piel, veía mi carita y decía, por aquí está, aquí está. Veía mi carita y decía, ya tengo una cara de señora, pero bueno, pues es que ya soy una señora, ¿no? Y el día que me veo en el espejo después de la operación, ¡wow! Me reencontré conmigo. Una mujer que había perdido hace tantos años. Me vi y dije, ahí estás, ahí estabas escondida. Entonces no es que eras esa señora o no era la cara de señora, me encontré. Dios me hizo encontrarme conmigo y al ya no tener capas, tuve que empezar a enfrentar toda la falta de límites y todas las cosas que yo seguía guardando. Pero aquí viene la parte más fuerte, porque Dios nos lleva al pastorado. ¿Saben esa parte? Pues aquí este es el verdadero testimonio, porque les voy a contar una de las partes más fuertes de mi vida. Y se acuerdan que les conté que encontré una libreta y que escribía, y hace poco les conté que todas esas hojas las quemé. Dios me dijo, ya deshazte de todo, no necesitas cargar con eso. Y empecé a escribir mi libro. Empecé una historia nueva, empecé un libro nuevo, con hojas nuevas, hojas en blancas, y empecé a escribir toda esa nueva historia. Pero es difícil pararse aquí, abrir tu corazón y decirle a la gente, y ¿sabes algo? Yo sé que mucha gente puede ser juzgada por hacer estas cosas, pero yo sé que es Dios quien está haciendo estas cosas. Entonces cuando agarra a Dios y me lleva al pastorado, les estoy hablando de mi parte de la historia, obviamente nos llevó a mi esposo y a mí, pero en mi parte de la historia me dice, wow, ya quedaste como te necesito, sana. Pero ¿qué crees, Mitch? Que hay unas cositas que tú no te habías dado cuenta. Que estaban ahí guardadas. Ni se ven. Están pero bien escondidas. Ni pesan. Y yo necesitaba sacártelas.
Así sentí que me dijo Dios. ¿Tú ya te sentías vacía y limpia? O sea, ya vacía ahora en el buen sentido de la palabra. Pero Él me dijo, no, y me abre todas las puertitas que me faltaban. Todas esas puertitas que escondes, que tú piensas que nadie se va a enterar, que nadie va a entrar ahí, o que piensas a lo mejor que ya las sanaste y que ya las superaste. Pero Dios te dice, no, ahí están. Y si tú vas a ir a ministrar mujeres, y si tú vas a ir a imponer tu mano por mujeres, y si yo te voy a usar porque a través de ti voy a llevar sanidad, yo necesito que tú estés sana. Si no, no puedo usarte. Uf. Y me abrió todo lo que se puedan imaginar, y todas las capas de mugre escondidas y todo lo que había ahí, lo sacó de adentro de mí. Y fue muy fuerte y fue muy difícil. Y puedo decirles que quizá estoy en la colita, en el piquito de ese proceso, porque esto nunca acaba. Yo creo que nunca acabas de sanar, nunca acabas de superarte, nunca acabas de aprender, y Dios nunca acaba contigo mientras estés viva. Pero Él dice, yo no voy a parar hasta que no acabe lo que empecé. Eso es lo que Él dice. Ok, entonces, no nada más. ¿Qué creen? ¿Me puedes ayudar a poner la próxima lámina, porfa, Said? Me dijo, lo que estoy haciendo contigo, no nada más va contigo. Es con toda tu familia y con tus generaciones. Porque cuando Dios te limpia a ti, ok, no para ahí, el río sigue. Y yo he podido ver desde chiquito a mi hijo bautizándose, a mi hija bautizándose, porque ellos quieren, porque ellos quisieron, porque dijeron yo quiero. Y he podido ver, aquí está mi papá con Mila orando. He podido ver a mi padre levantarse, sanarse. He podido ver a mi mamá levantarse y encontrar su lugar en el mundo. A mi hija sirviendo, y yo totalmente de rodillas, con una vida limpia, restaurada. Y Dios me dijo, todo ese vacío que sentías, ¿qué crees? Tengo algo para ti. Cuando tú dejas algo vacío, un vacío se va con otro vacío. Y me dijo, vamos a llenarlo de otra cosa. Y hoy estoy llena de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, y nadie me va a callar, aunque quieran, nadie. Y muchas veces me critican y me dicen, pero ¿por qué eres tan amorosa? ¿Por qué eres tan suavecita? Háblales más fuerte. Y yo digo, a veces me hacen pensar, pero yo digo, si Dios me sacó de la tiranía, ¿por qué voy a volver a la tiranía? Si Dios me quitó todo eso asqueroso, ¿por qué quieren que vuelva a ser asquerosa? No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, de ahí salí, de ahí me arrancaron, no lo voy a hacer jamás. Así que en esta iglesia hay una pastora amorosa, porque Dios me regaló amor. No van a encontrar una pastora tirana, lo siento. No voy a volver a donde Dios me sacó. No voy a volver a ser esa persona asquerosa, lo siento. No lo voy a hacer. Y que le pese a quien le pese. ¿Y saben qué voy a hacer a partir de hoy y todos los días de mi vida? Hablar de lo que Jesús hizo en mi vida. Hablar de cómo me sanó. Y lo más increíble no es todas las prédicas que yo les pueda dar. Muchas veces ni siquiera tienes que conocer de la palabra. Lo único que tienes que hacer, Dios te dice, ve y dile al mundo lo que Dios hizo contigo. Ve y dile al mundo de dónde te saqué, los milagros que hice contigo, y con eso. Entonces, mujer, yo te abro hoy mi corazón y yo te digo todas las cosas que viví, todos los procesos, para que puedas inspirarte. Porque si alguien como yo, Dios pudo usar, que dice de lo vil y de lo menospreciado, yo pude hacer algo de ser una cualquiera. Ahora te llamo mi princesa. ¡Wow! ¿Qué no puede hacer con todas? Con todas. También hoy, en especial, por eso también me quise vestir así. Dije, ¿cómo le hago así para parecer más acá? Les digo algo, para Dios vale la pena. Para Dios arréglense siempre.
para ese peinado, ese maquillaje, háganlo para Dios. Él sí vale la pena. Ese es el hombre que pagó por ti. Por Él vale la pena todo, los mejores platillos, el mejor vestido, todo por Él vale la pena. Todo vale la pena. Entonces, mujer, no te calles, no dejes que nadie te calle. Cuando el miedo te quiera abrazar y tirar y decir, no te pares, no te subas, no hagas, no hables. Di, yo sí lo voy a hacer a pesar del miedo. Voy a atravesar el miedo, aún con miedo lo voy a hacer. Y le voy a decir a todo el mundo de dónde me sacó Dios. Entonces yo les pido que el día que estén hablando mal de mí o de cualquiera de ustedes, díganle, siempre recuerden esta frase: mi pasado no define mi presente. Lo que era antes ya no lo soy hoy. Y me encanta que puedan decir y murmurar, mira ella, sí, ella la que hacía, la que perdía, la que todo, a ella eligió Dios para levantarla y para decirle, eres mi hija y eres mi princesa. Dale un fuerte aplauso a ese rey. Quiero que hagamos un ejercicio, porque ustedes saben que esto es un taller, pero antes de hacer este ejercicio, quiero que declaren en voz alta. Todas repitan conmigo y di, hoy dejo de mendigar lo que Dios ya me dio. Hoy dejo de vivir desde mi herida y empiezo a vivir desde mi identidad en Cristo. Amén. Y quizá esta frase o frases parecidas las van a estar escuchando mucho